Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. Pedimos que tu palabra, Señor, no venga solo a nuestra mente, sino al corazón. Señor, que nuestro corazón sea desafiado por tu palabra, no por la voz del predicador, no por la voz del pastor, sino por tu palabra, Señor, que quebrante, que desafíe, que sea tu palabra, Señor, la que trate con nuestra realidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor Jesús. Esta mañana queremos compartir un mensaje extraído de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Pablo escribía estas palabras, pero dándole a entender al pueblo la necesidad de que Dios sea formado en nuestras vidas, que Dios se ha visto en nuestras vidas. Pablo estaba a una gran distancia de los hermanos de Galacia. E igualmente él no pasaba con ellos durante la semana en las casas de ellos, viendo a ver qué estaban haciendo, qué estaban oyendo, qué estaban viendo. Pablo no hacía eso. Sin embargo, él les hace ver una necesidad de todo el pueblo del Señor que debe de ser lo normal. Hemos titulado a este mensaje, No ya yo, mas Cristo. Ya no yo quien se vea, ya no la persona, sino Cristo siendo formado en nosotros. Siendo formado en nosotros no quiere decir solo que yo diga amén o que diga gloria a Dios. Siendo formado en nosotros no es solo leer 5 minutos la Biblia, orar. No es eso a lo que nos referimos, a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando dice, no, ya no yo, sino Cristo, todo el tiempo. Sino Cristo en mi trato con mi esposa, con mis hijos, con los vecinos, con mis compañeros de trabajo, en la calle. Que ellos vean a Cristo. Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta expresión que el apóstol Pablo menciona, ya no yo, sino Cristo, representa, envía un mensaje diciéndole, el viejo hombre ya no. El viejo hombre ya no más. Suficiente el tiempo desde que nacimos hasta este momento. Suficiente tiempo para que el hombre viejo se esté manifestando. Representa la muerte del hombre viejo. Porque el apóstol Pablo dice, estoy crucificado junto con Cristo. Y en la cruz no se vive, en la cruz se muere. Hay una muerte implícita en la muerte, en la cruz de Cristo. Y este es un contraste con el nacimiento de la identidad natural, normal, en contraposición con la naturaleza espiritual de Dios. Y esta expresión representa una contraposición, una dualidad que muchos cristianos confunden la santidad con el legalismo y piensan que el legalismo es lo que yo veo y que es lo que quiero que vean de mí, pero yo por detrás yo vivo otra vida. Ese es un legalismo. El legalismo es cuando yo deduzco, asumo que estoy cumpliendo con algo y eso que yo estoy cumpliendo se lo puedo reprochar a los demás. Eso que yo creo que estoy cumpliendo, yo se lo señalo a alguien señalándole el pecado.
Y eso es un gran error, porque confundimos la santidad con los reclamos, con la carnalidad. Y ese esfuerzo por ser santos nos lleva a una vida de apariencia. La santidad es imposible para el hombre alcanzarla por los propios esfuerzos personales. Que yo me proponga, que yo me amarre el cuerpo, que yo, aunque yo me sacara los ojos y podría pensar, ya no voy a ver el pecado, pero voy a oír, voy a tocar. Es imposible. Es imposible, como decía el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 7 y versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Quién lo estaba diciendo? Pablo. Pablo, quien estuvo frente al Señor Jesús, quien el Señor se le apareció y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese mismo Saulo está diciendo, en mí no mora el bien. ¿Cómo podríamos decir nosotros, mire, yo ya cambié, yo ya soy diferente, en mí solo brota el bien? Esto es en mi carne, decía Pablo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si Pablo lo estaba diciendo, Saulo lo estaba diciendo, cuanto más nosotros. Esta es una situación que nos cuesta a nosotros entender. Porque esto es una verdad oculta que ha sido revelada, pero no entendida. Ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia que tenemos en nuestras manos. Ahí está en la Biblia que manejamos en nuestros dispositivos. La santidad no consiste en que nosotros intentemos imitar a Jesús. Pablo se lo decía a los colosenses en el capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No es en nosotros mismos, es Cristo en nosotros. Y eso es lo que marca una gran diferencia. Que Cristo mora en nuestros corazones, y eso es la clave en este misterio. La clave para que Cristo crezca en nuestros corazones, en nuestras vidas, y vaya llenando nuestro ser cada vez más, y Él sea visto por las demás personas que nos rodean, lo dice el mismo Señor en Juan 3:30. Decía Juan, es necesario que Él crezca. Es necesario que Él crezca en mí. ¿Y cómo lo voy a ver? En la medida que yo mengüe, en la medida que yo baje, en la medida que Él crezca y yo baje, ahí está la clave. Y es necesario que eso se pueda dar. Y es necesario que eso lo podamos vivir a diario. Y hasta que el Señor nos llame de esta tierra, vamos a terminar ese proceso. Nadie puede decir en esta vida, en esta tierra, yo ya llegué a la estatura del varón perfecto. Juan el Bautista decía, es necesario que el Señor se vaya viendo cada vez más en mí y yo vaya menguando, vaya decreciendo, me vaya agachando. Él vaya siendo visto y yo menos. Este estilo de vida es en santidad. No es un requisito exclusivo para los pastores. No es un requisito exclusivo para la familia del pastor. No es un requisito exclusivo para los servidores, para los que ministran, los que dan clase a los niños, los que tocan.
para los que cargan, los que acomodan, los que ordenan, los que arreglan. No, es un requisito para todo el pueblo por igual. Usted no puede pensar, el pastor debe de ser más santo que yo. No. Estamos llamados todos a la misma vida espiritual, que Él crezca y que yo mengue y que Él vaya siendo visto en nosotros. Así como usted, así como ustedes, el requisito igual. Para los siervos, para los pastores, para los evangelistas, los grandes que llenan estadios y que convierten miles de almas. Es la misma determinación de Dios para esas vidas. Entonces, con esta extensa introducción, queremos hablar entonces sobre a lo que nos llama la Escritura. La base de la santidad es la muerte del yo. E inversamente proporcional es la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuál es el obstáculo principal que nosotros tenemos en esto? Como lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 7. Esto necesitamos entenderlo, hermano. Usted puede decir, mire, pero yo eso ya lo conozco, lo he venido escuchando desde hace 10 años, 20 años, 15 años, 30 años. Pero no solo basta con haberlo escuchado y que se lo pueda de memoria. Pablo decía, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden. No pueden. Miren, hermano, necesitamos entender que eso es lo que brota de nosotros. Eso es lo que brota de mis intenciones, de mis intereses. Lo que brota de todo el pueblo del Señor. Eso es lo normal. Fíjese. Pablo dice, los designios de la carne son enemistad. ¿Cuáles son esos designios de la carne? Mire, fíjese que esa palabra, designios, viene de una palabra en griego que suena algo así como frónema. Y esa palabra frónema son las inclinaciones, propósitos e intenciones bien disfrazadas, bien camufladas de la carne. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Son las inclinaciones, propósitos y las intenciones bien disfrazadas, donde nosotros podemos pensar, no, si yo no tengo ninguna mala intención con la hermana, no, si yo en santidad le estoy hablando y le estoy invitando a tomarse un café conmigo, en santidad. Es ese camuflaje, es ese disfraz en donde está diciendo el apóstol Pablo, todo eso es pecado. Esos son los designios de la carne y en eso no mora el Señor. Yo he visto en mis años de vida cristiana, he visto la caída de hermanos y hermanas de la iglesia en general, no estoy hablando solo de acá, de la iglesia en general, en donde han terminado con el ministerio de un pastor, con una familia pastoral, o de entre los mismos hermanos, en donde la hermana ya no se congrega, ya se fue para otra ciudad porque ya no quiere que la vean en lo que anda. Y con otro hermano de la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Todo eso está disfrazado. Yo no puedo llegar a tocarle la puerta a una hermana a las 11 de la noche. Mire, hermano, vengo a orar por usted. ¿Cuál? ¿Cómo? O que yo me pongo ejemplo como pastor, igual que otro hermano, o con una hermana vaya donde alguien, mire, quisiera que orara por mí.
son todas esas malas intenciones camufladas, disfrazadas, en donde no tiene nada que ver el Señor. Y que nosotros necesitamos entender que todos esos designios son enemistad contra Dios, aunque tengan disfraz de santidad. Eso es lo que brota normal. ¿Qué necesitamos entonces? Es la cruz en la vida diaria. Es decir, no a esas ideas, a esos pensamientos. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice el apóstol Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Un ocuparse en donde yo sé que soy débil, yo no puedo darle rienda suelta, ocupándome de esa parte de mí, con el disfraz que estoy diciendo, y alimentar. Y fíjese, mire, yo podría llegar, o alguien podría llegar donde alguien, y la primera vez hacerlo así, mire, delante del Señor y a orar, y agarrarlo de estar llegando hasta que sucede el pecado. Estamos hablando de que pueda haber una muerte a diario de esas intenciones del corazón. ¿Qué necesitamos entonces? Estamos hablando de una rendición diaria. Diaria, totalmente, las 24 horas del día. Lucas capítulo 9, versículo 23. Decía el Señor Jesús, y decía así a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz los días domingo en la mañana y sígame. No está hablando de un tiempo específico de 2 horas, 3 horas. Está hablando de algo periódico, a diario, en donde sea, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en cualquier momento. Una negación a esa doble intención carnal. Y entonces vamos a poder experimentar, iniciar la verdadera santidad de Dios. Pero antes de experimentar esa santidad de Dios, es necesario estar dispuesto a la negación, a una vida crucificada juntamente con Cristo, para que haya santidad. San Juan capítulo 12, versículo 24 nos dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el Señor Jesús nos está dando el ejemplo. Hermanos, mire, al Señor Jesús no le dio vergüenza cargar la cruz. Imagínense, 33 años y medio aproximadamente. Una vida intachable. Una vida en donde no le podían reclamar que se había metido con mujeres, que habían dado drogado, alcoholizado. No podían reprocharle nada. Sin embargo, hizo el ridículo para todos, se humilló a sí mismo y caminó con una cruz y una corona de espinas en su cabeza. Qué vergüenza para su mamá, para su familia, qué vergüenza para todos, pero a él no le importó, porque sabía que iba a la cruz y que tenía que morir para darle fruto agradable al Padre. Y nosotros estamos llamados a vernos crucificados en esa cruz hasta morir. Y entonces va a haber fruto agradable para Dios. Mientras eso no se dé, la santidad no es posible. No podemos estar haciendo eso, miren,
Estoy en la cruz y le digo yo a alguien, mira, quítame el clavo de aquí de mi mano. Yo me quito el otro, me quito el de los pies. Y yo me bajo de la cruz y a hacer mi vida. Y yo después, el día domingo, regreso y me pongo en la cruz. Y canto y alabo y hago todo. Con Cristo estoy, no de vez en cuando. Con Cristo estoy totalmente el tiempo. Sin bajarme. El día lunes para ir al trabajo, estoy con Cristo. Estoy en la cruz. El día martes que yo voy a hacer cualquier cosa, que ando en la calle, estoy crucificado con Cristo. Entonces Pablo lo que dice es, si eso es así, entonces necesitamos ver más de Cristo en nuestra propia vida. Mire, hermano, fíjese. Mire, a mí me llama la atención cómo el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, fíjese, siendo quien él era, un gran siervo de Dios, estableciendo iglesias por diferentes lugares. Y él dice, estoy crucificado, ya no vivo yo. Y si siendo él quien era, habla de esa manera, ¿cuánto más necesito yo esa verdad? ¿Cuánto más necesito yo vivir esa realidad? Es algo de lo cual nosotros no estamos llamados a esforzarnos personalmente, sino ver la obra que Dios ha hecho en nosotros. Pablo decía a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo, Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. No necesito yo generar nada porque ya todo está en Él. No necesito yo buscar nada porque ya todo está en Él, hecho por Él, hecho, generado, producido por Cristo en mi vida. No nos santificamos a nosotros mismos. Es Él quien lo ha hecho. Justificación, santificación y redención. Él es nuestra santificación. ¿Y cómo lo hace Él? Mire, Él lo hace por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces no vemos esa obra de Dios en nosotros. Porque queremos hacer eso, de estarnos bajando de la cruz constantemente. Y entonces hay momentos en que nuestra vida no refleja a Cristo. Pero mire lo que dice desde el Antiguo Testamento, imagínense, Ezequiel 36, 26 y 27. Dice Ezequiel, hablando el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor está diciendo, yo lo voy a hacer. Te voy a quitar ese corazón de piedra, te voy a dar un corazón nuevo de carne y mi espíritu deposito en ti para que Él haga la obra de santificación en tu vida. No tienes que hacer nada tú. No es de producir nada. No es de darle rienda suelta a tus intenciones. No. Os daré corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo para que Él haga la obra. Es decir, que haya un cambio de naturaleza en nuestra vida. Una santidad que ya no es una
vida pesada en nosotros. Ya no es el hecho de, ay, tengo que dejar de hacer esto, pero es que me duele y voy a perder esta oportunidad. Pero mire, esto no se lo decimos a nadie. Todo esto es una introspectiva, es algo que nosotros lo venimos y lo maquinamos internamente. Pero es necesario que haya un cambio de naturaleza. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Se lo voy a repetir, lo hemos dicho muchas veces cuando hemos leído este texto, de cómo el tiempo del griego, la forma como se conjugan estos verbos, son en algo continuo. El gerundio, como se conoce en idioma nacional. ¿En qué sentido? Cuando dice las cosas nuevas, las cosas viejas van pasando, algo constante, algo de todos los días, algo que nunca termina, algo que no va a terminar hasta que colguemos los tenis, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Entonces, las cosas viejas van pasando y todas están siendo hechas nuevas. Entonces hay una etapa, hay una transición constante. Las cosas viejas van pasando poco a poco y las nuevas están siendo nuevas todos los días, constantemente. Y eso es necesario que nosotros lo vivamos a diario, en donde podamos ver la obra que Dios está haciendo en nosotros. Gracias, Señor. Y esto es únicamente en una dependencia constante, continua, permanente del Señor. Qué ironía decir que usted ama a alguien que tenga acceso cerca en su propia casa y que hayan días que no le habla y que hayan momentos en donde no le dirige la palabra y que ignora que ahí está. Y eso es lo que muchas veces vemos en nuestra vida cristiana. No le voy a pedir que levante su mano, ni que me diga que sí, ni no, ni nada. Pero, ¿cómo no podemos ver en nuestro diario vivir que no todos los días oramos? A veces le damos gracias al Señor por los alimentos, pero que son así, Señor, te damos gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús, amén, y punto. Pareciera como que fuera algo pregrabado en donde no tiene sentido de gratitud lo que le estamos diciendo a Dios. En donde solo cuando nos exponemos a un peligro, solo cuando salta una enfermedad, Señor, Dios, ayúdame. Y pidiendo por una necesidad, ni siquiera diciéndole, Señor, te amo. Señor, gracias por haberme perdonado. No, le estamos pidiendo una necesidad. Y hermano, está bien que le pida por sus necesidades. Está bien que le pida por la salud. Está bien que le pida que el Señor le provea. Está bien. Pero lo que estoy diciendo es que no sea solo por necesidad, sino que haya una comunión continua. El Señor dice, separado de mí, absolutamente, totalmente, nada que glorifique a Dios. Pero lo buscamos solo cuando necesitamos. Lo buscamos solo cuando nos llegan a cobrar a la casa. Ah, sí, Señor, provéeme. Señor, hoy tengo que pagar la casa. Señor, provéeme. Sí, está bien, pidan. Pero hay mucho más que buscar a Dios solo por interés, sino en una dependencia total, continua, constante de Dios.
Yo soy la vid, Juan 15:5. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada que glorifique a Dios. Nada que honre a Dios. Nada que exalte a Dios. Podemos hacer mucho en donde la carne, el yo, el ego se va a andar manifestando, eso sí. ¿Cómo entonces debe de ser? Pablo decía, en la fe del Hijo de Dios. Necesitamos que haya una fe funcional, una fe que no sea una cucharada de una medicina. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Entonces, ¿cómo? Necesitamos ir viendo esa fe. Necesitamos ir viendo que esa fe está obrando en nosotros. Y vemos cómo el Señor hace que haya una victoria sobre las tentaciones, los deseos que el mundo nos ofrece gratis. Haciendo, viviendo con la motivación correcta. Buscar la santidad, no porque me vaya a hacer algo Dios, sino ir viendo esa victoria sobre las tentaciones y estar consciente que es por la gracia de Dios, que es el poder de Dios. Pero Pablo nos hace el llamado de poder ver que sea en función de lo que la misma Escritura nos está estableciendo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquellos que viven, aquellos que han tenido ese encuentro, ese nuevo nacimiento, que un día el Señor les perdonó todos sus pecados y que tiene vívida esa experiencia. Cuando el Señor vino y perdonó todos mis pecados, esos son los que están vivos. Y dice, esos que viven, ya no vivan para ustedes mismos, ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para el que murió y resucitó por ustedes, por nosotros, por mí. Es necesario que yo pueda venir delante de Dios y decirle, Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo me muevo en mi diario vivir? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? ¿Qué es lo que yo estoy pasando? El diario vivir, estamos llamados no a vivir como el pastor, no a vivir como la familia del pastor. Estamos llamados a vivir según lo que Él obre en cada uno de nosotros. Primera de Juan 2:6 dice, el que permanece en Él, si usted dice estoy en Cristo, sí está en Cristo, vaya, amén, está bien. Pero entonces, dice, debe andar como Él anduvo. El que está en Cristo, el que permanece en Cristo, el que ha sido vivido, revivido por Él, dice que debe vivir como Él anduvo. Así debe de ser el diario vivir normal. Todos los días. Todos los días.
que esté consciente su vida. O sea, que no está dormido. Todos los días debe de vivir como él anduvo. Porque Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos hace un llamado, nos hace un desafío y nos dice, porque yo soy santo, ustedes también deben de vivir en santidad. Y vuelvo y repito, insisto, recalco, no en función del pastor, en función del Señor. Él es el que murió, Él es el que nos ha salvado. Y entonces dice el Señor, así como yo viví en santidad, así como yo anduve en santidad, y yo les di ejemplo, pues así anden ustedes también. En santidad hoy, todos los días, porque separados de Él, nada podemos hacer. Estamos diciendo cómo el Señor hace el llamado y nos dice a cada uno de nosotros, no ya yo, mas Cristo, más de Cristo en mí. Ya no viviendo una doble vida. Y en esto yo soy el más desafiado, yo soy el más confrontado de decir, ¿cuántas veces uno quiere aparentar algo a que vean? Y el Señor conoce la verdad, la realidad. La santidad, hermanos, no es el resultado de cuánto yo me esfuerce, de cuánto yo logre en mi propio esfuerzo y en mi propia capacidad de dejar de hacer algo y que vean lo que he dejado de hacer. Porque eso no es permanente, no dura. No es el resultado de cuánto yo logro cumplirle al Señor. Pablo decía a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él tiene buenas intenciones. Él tiene buenos propósitos. Y quiere obrar esa santidad. Mire hermano, fíjese bien. Dios tiene el poder, fíjese bien lo que le voy a decir. Dios tiene el poder para obligarnos a vivir en santidad. Si Él quiere, dice, yo transformo y quito la vida de la carne y hago algo y Él obra con su poder. Él puede hacerlo. Tiene toda la capacidad, tiene todo el poder. Él puede hacerlo. Pero no lo hace. Porque está esperando a un pueblo que se entregue a Él voluntariamente. Está esperando a un pueblo que le diga, Señor, ayúdame. Señor, quiero vivir esa santidad. Señor, trata con mi hombre viejo. Trata con mi carne, Señor. Está esperando a un pueblo que diga, estoy dispuesto a menguar para que tú, Señor, te vayas viendo. Está esperando el Señor que un pueblo se entregue voluntariamente. Él produce, Él puede producir una santificación automática, pero no lo hace porque está esperando que el pueblo se entregue voluntariamente.
es de poderle decir al Señor, Señor, ya no quiero seguirme esforzando, ya no quiero seguir luchando en mis propias fuerzas. Pablo decía en los Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que debería de ser el culto racional, el culto normal de inteligencia, el culto que se razona, el culto que se puede analizar y decir, es cierto. Pablo dice, hermanos, presentémonos nosotros voluntariamente de poder venir y decirle, Señor, perdóname. Señor, todos los días poder venir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Para que Él crezca y yo mengue. Pero está esperando al Señor un pueblo dispuesto. Un pueblo que no diga, vaya, ¿y qué vas a hacer tú? Le pregunta al hijo, al esposo, al papá, a la mamá, al hijo, al nieto, al abuelo, a la abuela. ¿Y tú qué? Vaya, vamos los dos juntos. No, es individual, es que usted le diga al Señor, Señor, aquí está mi vida. Yo no sé qué va a hacer Él. Yo no sé qué quieren hacer mis hijos allá lejos. Yo no sé qué quieren ellos, pero yo, Señor, voluntariamente vengo todos los días a presentarme delante de ti. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Todos los días. Y entonces, solo entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando lleguemos a entender todos los días, aquí está mi vida, Señor. Señor, vengo a entregarte esas intenciones, Señor. Y el Señor obre. Y dice que quienes nos rodean van a decir, miren, esa señora es aquella señora enojona, gritona, amargada. Pero miren, bien humilde está ahora. Ya no contesta igual. Mire, esa señora cuando va manejando grita improperios y grita cosas feas a los demás. Y ahora miren, ¿qué dice que van a hacer? Y glorifiquen a Dios. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vean y cuando oigan lo que Dios está haciendo, entonces dice que no van a decir, qué buena persona. No, dice que lo que van a decir es cómo Dios lo está transformando. Cómo Dios la está transformando. Ya no habla de la misma manera. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces va a ser, Señor, ya no más yo, sino Cristo en mí. No ya yo, más Cristo. Ya no más de mí. Ya no más de mí. En ocasiones sí de Dios, sí, amén. No, ya no en esa forma intermitente, sino todos los días, a cada instante, a cada momento, que vean y digan, Dios
está haciendo una obra de transformación. No ya yo, mas Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y así van a honrar y glorificar a Dios. Por causa de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor. Oh, sí, Señor. El llamado de Dios es que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio todos los días. Todos los días busque al Señor. Todos los días pídale al Señor. Todos los días. Para que Cristo sea visto más en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Oh Dios. Señor, aquí están nuestras vidas. Señor, somos un grupo pequeño de tus hijos, pero con la misma necesidad de las iglesias grandes, Señor. Porque no está en la grandeza de las iglesias, ni en la grandeza de los pastores, sino en tu grandeza, Señor. Que tú eres el más grande, que tú debes de ser visto en tu iglesia, Señor. Que tú debes de ser honrado en tu iglesia, en nuestra vida, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Para que tú hagas una obra de transformación constante. Señor, aquí está mi vida. Para que me cambies, me transformes. Para que obres en mí todos los días, Señor. Oh, Dios. Oh, Dios. Necesito, Señor, te necesito. Oh, Dios, te necesito, Señor. Oh, sí, Señor. Dentro de mí necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Oh Señor, Dios, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos acá, de cada uno que ha escuchado este mensaje y que ha leído en tu palabra lo que ella dice. Señor, y tú conoces la realidad de cada uno de nosotros. Aquí no es importante qué saben los hermanos de mí, qué les han contado de mí a los hermanos. Eso no es lo importante. Lo importante no es qué tanto los hermanos saben de usted, no. Lo importante, lo determinante es cuánto el Señor conoce su realidad, nuestra realidad. Y ese es el problema. Pero esta mañana yo le hago un llamado, yo le hago una invitación, ahí donde está, con sus ojos cerrados, usted y Dios. Dios y usted, en donde le pueda decir al Señor esta mañana: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor, porque yo necesito menguar, yo necesito bajar, disminuir, que mi carne ya no se vea, que mi yo, mi ego, mi orgullo, sino por el contrario, que tú estés siendo visto en mí. Señor, mira el corazón, escucha la oración de cada uno en esta mañana, en donde cada uno te estamos diciendo: Señor, ayúdame, transfórmame, que tu espíritu me cambie, que yo me pueda ver crucificado con Cristo todos los días, que yo dependa de ti a diario, Señor. Señor, escucha la oración sincera de tu pueblo, ahí en lo privado. No estamos pidiendo que levante su mano diciendo: yo aquí, yo allá. No le estamos diciendo que pase al frente, no. Ahí donde usted está delante de Dios, hermano. Usted está delante del Señor, hermano. Y ahí le puede decir con sinceridad: ayúdame, Señor. Te necesito, Señor. Renuévame, Señor. Todos los días. Necesito más de ti. Necesito más de tu poder transformándome. Señor, ya no te voy a buscar solo por las cosas que te pido. La salud, el dinero, el carro, la casa, mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo. Sino por mi necesidad personal de ti. Oh Señor, gracias porque no me has pagado conforme a lo que merezco, conforme a lo que merecen mis obras, conforme a lo que merecen mis intenciones, Señor. Gracias, porque tú las conoces todas. Señor, aquí está mi vida para santificar. Señor, gracias. Te doy gracias con todo mi corazón, Señor, porque no me has pagado conforme a lo que merezco. Te doy gracias con todo mi corazón, porque has tenido paciencia hasta este día, para que yo me ponga a cuentas contigo, Señor. Señor, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu perdón. Gracias por tu paciencia, Padre. Y por ello, te doy gracias con todo mi corazón, Padre. Gracias, Señor Jesús.
Oh, Dios.